Hola a todos, mi nombre es Diego Fernando Zapata Mateus, estudiante de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En el día de hoy les voy a hablar sobre la estabilidad de los átomos. Muchas veces hemos escuchado hablar sobre estabilidad e inestabilidad en los átomos, pero nunca hemos podido llegar a tener claro el concepto. Para esto tenemos que tener en cuenta que los átomos están compuestos por partículas extremadamente diminutas, denominadas, pues son tres. La primera, denominada neutrón, la cual no tiene carga y se encuentra en el centro del átomo, y donde junto con los protones conforman el núcleo. Estos neutrones cumplen una función estabilizante dentro del núcleo del átomo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que le brindan la masa necesaria para sostenerse a sí mismo y que no exista un conflicto entre las cargas opuestas de electrones y protones. La segunda partícula que tenemos son los protones. Estos, pues como mencionamos anteriormente, se encuentran en el centro del átomo y junto con los neutrones forman el núcleo. Tienen una carga positiva, la cual son exactamente del mismo tamaño que la del electrón, pero opuestas. Y por tercero tenemos el electrón. Este electrón tiene una carga negativa y se encuentra rodeando el núcleo. También tenemos que tener claro el concepto de isótopo. Entonces, ¿qué es un isótopo? Los isótopos son átomos cuyos núcleos atómicos tienen el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones. No todos los átomos de un mismo elemento son idénticos y cada una de estas variaciones corresponde a un isótopo diferente. Cada isótopo de un mismo elemento tiene el mismo número atómico, pero cada uno tiene un número másico diferente. El número atómico corresponde al número de protones en el núcleo atómico del átomo, como vemos en la diapositiva. El número másico corresponde a la suma de neutrones y protones del núcleo. Esto significa que los diferentes isótopos de un mismo átomo se diferencian entre ellos únicamente por el número de neutrones. Cada átomo puede tener cualquier cantidad de neutrones. Las diferentes combinaciones de neutrones y protones implican diferencias en las fuerzas de cohesión de los núcleos de los isótopos. De este modo, a pesar que pueden tener cualquier cantidad de neutrones, hay algunas combinaciones de protones y neutrones preferidas en los diferentes isótopos. ¿Cómo se clasifican los isótopos? Bueno, los isótopos se clasifican de dos maneras. La primera son los isótopos estables y la segunda son los isótopos inestables. Los isótopos estables son una forma no radiactiva del átomo. Como vemos en la diapositiva, es un nucleiro que no es radioactivo. Los isótopos estables tienen una vida media del orden de 3.000 millones de años. Los isótopos inestables tienen las características que aparecen ahí en pantalla. Los átomos inestables son átomos radioactivos. Sus núcleos cambian o se desintegran emitiendo radiaciones. Se pueden encontrar isótopos con exceso o carencia de neutrones. Estos átomos pueden existir durante algún tiempo, pero son inestables. Precisamente esta inestabilidad es lo que se busca en el combustible nuclear que se utiliza en las centrales nucleares. Al ser inestables, resulta mucho más fácil generar reacciones de fisión nuclear. Entonces, por lo general, lo que hace que un isótopo sea inestable es el núcleo grande. Si un núcleo se vuelve lo suficientemente grande, a partir de la cantidad de neutrones, será inestable e intentará expulsar sus neutrones o protones para lograr la estabilidad. La emisión de neutrones y protones, así como la radiación gamma, es la radioactividad. Las aplicaciones que tienen estos isótopos inestables son muchas y variadas. Entonces, vemos que en primer lugar, un isótopo de cobalto se usa en medicina para detener la propagación del cáncer. También los isótopos radioactivos pueden usarse como trazadores en pacientes para monitorear varios procesos internos. Se ha usado un isótopo de yodo para encontrar tumores cerebrales. Parte de la electricidad que consumimos diariamente está generada en una central nuclear, como mencionamos anteriormente. En las centrales nucleares se trabaja con isótopos inestables de uranio para generar reacciones de fisión en el núcleo del reactor nuclear. Otra aplicación es para la datación en arqueología, por ejemplo, pues es muy común utilizar el carbono 14 para establecer la datación de diferentes elementos. Para determinar esta estabilidad, no existen como unas reglas ya determinadas. Todo lo que hay son observaciones empíricas, las cuales se pueden resumir de las siguientes maneras. La primera observación es que todo núcleo con más de 84 protones es inestable. Entonces, como ejemplo, tenemos el uranio, donde su número atómico es 92 y es inestable. Todos sus isótopos son inestables, todos son radioactivos, como se ha comprobado experimentalmente. Se desintegran de manera espontánea y con diferente rapidez. La segunda observación que tenemos es que los núcleos de isótopos con un total de 2
8, 20, 50, 82 y 126 protones o neutrones son generalmente más estables que sus vecinos de la tabla periódica. Estos números mencionados anteriormente son generalmente llamados números mágicos. Estos se han hallado de manera experimental y dentro de estos, en Japón, científicos de Japón determinaron que el número 34 también hacía parte de estos números mágicos, pero no se ha comprobado nada. La tercera observación que tenemos es que los núcleos con un número par de protones y par de neutrones son más estables que los asociados con impares. Entonces esto lo podemos ver con mayor claridad en la tabla que aparece ahí, donde vemos que la cantidad de isótopos estables con protones pares y neutrones pares es 157. Es mucho mayor que la cantidad de isótopos estables con protones par y neutrones impar, que son 52. Esta cifra de protones pares y neutrones impares es muy similar, muy cercana a la cifra con protones impares y neutrones pares, las cuales son 50. Y los isótopos con protones impares y neutrones impares, que son muy pocos los que son estables. La cuarta observación que tenemos es la estabilidad de un núcleo. Es que la estabilidad de un núcleo puede correlacionarse perfectamente con la cantidad de protones y neutrones según la razón de n sobre p. Esto lo vemos más claro en esta gráfica, donde se pueden ver pues cómo varía esta relación. Algunos nucleidos pues son estables, pero otros pueden emitir o desprender partículas subatómicas para lograr una configuración más estable de menor energía. Dichos nucleidos se denominan radionucleidos y es el proceso en el cual liberan partículas y energías. Este proceso se conoce como decaimiento. El decaimiento radioactivo puede causar un cambio en el número de protones en el núcleo. Y cuando este sucede, cambia la naturaleza del nucleido. Qué pena. El decaimiento o desintegración radiactiva es un proceso espontáneo, aleatorio y exponencial. Existen tres formas básicas de la desintegración radioactiva. La primera es la que tenemos en pantalla, que es la emisión alfa. La segunda es la emisión beta, la cual puede dividirse en dos, la emisión beta negativa y la emisión beta positiva. Y la tercera emisión que tenemos es la emisión gamma. Bueno, para tener más claro estos conceptos, entonces vamos a hacer uso de un simulador online, PET, y vamos a tener el siguiente modelo de isótopo. En este modelo vemos que la configuración tiene 8 protones, 8 neutrones y 8 electrones. Para determinar la carga del átomo, tenemos que tener en cuenta los protones y los electrones. Si los protones tienen si tienen la misma cantidad de protones y electrones, la carga que resulta debe ser un átomo neutro. Si tiene menor cantidad de protones que electrones, entonces el resultante es un ion cargado negativamente, el cual es denominado anión. Y por último, si los protones, la cantidad de protones es mayor que la cantidad de electrones, la carga resultante es un ion cargado positivamente o también denominado cation. Entonces, según el modelo que aparece en pantalla, sabemos que la carga resultante es un átomo neutro. Para determinar su estabilidad, entonces nos referimos a la relación N sobre P, en donde vemos que su relación es 1 y según la gráfica, pues este átomo es estable. Este isótopo es estable. Y por último, para determinar su número másico, como mencionamos anteriormente, pues este se determina sumando los protones y los neutrones, en donde en este caso sería 16. Entonces, como resultado tendríamos que este modelo de isótopo tendría una carga, como carga de átomo neutro, sería un isótopo estable y su número másico sería 16. Para tener más claro este concepto, vamos a usar el mismo elemento, pero otro isótopo. Como mencionamos anteriormente, un elemento puede tener diferentes tipos de isótopos. Entonces, usamos el mismo elemento, oxígeno, pero en este caso utilizamos 8 protones, 11 neutrones y 9 electrones. Entonces, como vemos que la cantidad de electrones es mayor que la cantidad de protones, el resultado de su carga es un ion cargado negativamente o también denominado anión. Para el número másico, vemos que la suma de protones y neutrones en este caso sería un número másico 19 y para determinar su estabilidad vamos a la relación de N sobre P, el cual sería 11 sobre 8 y
Mirando la gráfica, vemos que es inestable. Además que su emisión radioactiva será una emisión beta menos. Muchas gracias por su atención.